Saludos, ¿cómo están? Mi nombre es Elaine Pérez Rodríguez y yo les voy a estar hablando de algunos términos utilizados en microbiología. Vamos a empezar con lo que son los colorantes, que estas son sustancias que se utilizan para teñir a las bacterias. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de poder identificar en ellas ciertas estructuras, como son, por ejemplo, la cápsula, flagelos, esporas, ADN, entre otras más también. Además de que estos son empleados de forma adicional a los medios de cultivo con el objetivo de inhibir el incremento o el crecimiento de determinados gérmenes. Entonces, los colorantes que se utilizan para teñir las bacterias son anilinas, que estos contienen lo que son radicales libres que imparten su propiedad cromógena con estas. Además de grupos azocrómicos, que estos son los que le dan al colorante o permiten al colorante que se pueda fijar a las fibras o tejidos celulares, ya sea mediante enlaces iónicos covalentes o hidrófobos. Entonces, cuando la parte coloreada o cromógena actúa como base, a esto se le denominan coloreantes básicos o catiónicos. Cuando la parte cromógena o coloreada entonces actúa como ácido, entonces se denomina coloreante ácido o aniónico. Entonces, como ya dije, según la naturaleza de su carga, los coloreantes ionizables se van a clasificar en coloreantes básicos y coloreantes ácidos. Tenemos que los ácidos son catiónicos y contienen grupos cargados pues positivamente, que lo que quiere decir que ellos se van a unir a moléculas cargadas de forma negativa como proteínas o ácidos nucleicos. Estos son muy utilizados con frecuencia en bacteriología, ya que en la superficie de las bacterias hay carga negativa. Entonces, en cuanto a los coloreantes básicos, decimos que son aniónicos, o sea, contienen carga positiva y estos pues se van a unir a moléculas con carga pues positiva. También poseen lo que son grupos fenófilos e hidróxilo. Bueno, ya cambiando a otra parte, vamos a tocar lo que son los medios de cultivo, que esto no son más que sustratos de nutrientes en los que crecen y se desarrollan los microorganismos en el laboratorio. Esto se hace con el objetivo de aislar lo que son cepas microbianas para su posterior identificación y también realizar pues estudios complementarios. Tenemos que los medios de cultivo se van a clasificar según su consistencia, según su origen y según su composición o utilización. Entonces tenemos que dentro de su consistencia se clasifican en líquidos, sólidos y semisólidos. Los líquidos, tienen los nutrientes contenidos en una solución, no contienen agar, solamente en excepciones cuando son utilizados en anaerobiosis. Tenemos que los sólidos, pues eso sí se van a formar por la por la utilización de un medio líquido que es de fuente natural, que es el agar. Y tenemos que los semisólidos pues se diferencian de los sólidos, que en la concentración del agar es de 0,5%. Bueno, ya dependiendo de su origen, tenemos que los medios de cultivo tenemos lo que son los sintéticos o químicamente definidos, que estos medios se van a formar a partir de productos químicos conocidos como son, por ejemplo, el caldo nutritivo, el agar blando y entre otros más. Y estos son utilizados para estudios metabólicos. Ya en cuanto a los medios de cultivos naturales o químicamente no definidos, pues estos se preparan o se realizan ya utilizando sustancias de fuentes naturales, vegetales o animales. Saludos, ¿cómo están? Mi nombre es Elaine Pérez Rodríguez y yo les voy a estar hablando de algunos términos utilizados en microbiología. Vamos a empezar con lo que son los colorantes, que estas son sustancias que se utilizan para teñir a las bacterias. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de poder identificar en ellas ciertas estructuras, como son, por ejemplo, la cápsula, flagelos, esporas, ADN, entre otras más también.
Además de que estos son empleados de forma adicional a los medios de cultivo con el objetivo de inhibir el incremento o el crecimiento de determinados gérmenes. Entonces, los colorantes que se utilizan para teñir las bacterias son anilinas, que estos contienen lo que son radicales libres que imparten su propiedad cromógena con estas. Además de grupos azócromos, que estos son lo que le dan al colorante o permiten al colorante que se pueda fijar a las fibras o tejidos celulares, ya sea mediante enlaces iónicos covalentes o hidrófobos. Entonces, cuando la parte coloreada o cromógena actúa como base, a esto se le denominan coloreantes básicos o catiónicos. Cuando la parte cromógena o coloreada entonces actúa como ácido, entonces se denomina coloreante ácido o aniónico. Entonces, como ya dije, según la naturaleza de su carga, los coloreantes ionizables se van a clasificar en coloreantes básicos y coloreantes ácidos. Tenemos que los ácidos son catiónicos y contienen grupos cargados pues positivamente, que lo que quiere decir que ellos se van a unir a moléculas cargadas de forma negativa como proteínas o ácidos nucleicos. Estos son muy utilizados con frecuencia en bacteriología, ya que en la superficie de las bacterias hay carga negativa. Entonces, en cuanto a los coloreantes básicos, decimos que son aniónicos, o sea, contienen carga positiva y estos pues se van a unir a moléculas con carga pues positiva. También poseen lo que son grupos fenófilos e hidróxilo. Bueno, ya cambiando a otra parte, vamos a tocar lo que son los medios de cultivo, que esto no son más que sustratos de nutrientes en los que crecen y se desarrollan los microorganismos en el laboratorio. Esto se hace con el objetivo de aislar lo que son cepas microbianas para su posterior pues identificación y también realizar pues estudios complementarios. Tenemos que los medios de cultivo se van a clasificar según su consistencia, según su origen y según su composición o utilización. Entonces tenemos que dentro de su consistencia se clasifican en líquidos, sólidos y semisólidos. Los líquidos, tienen los nutrientes contenidos en una solución, no contienen agar, solamente en excepciones cuando son utilizados en anaerobiosis. Tenemos que los sólidos, pues eso sí se van a formar por la por la utilización de un medio líquido que es de fuente natural, que es el agar. Y tenemos que los semisólidos pues se diferencian de los sólidos, que en la concentración del agar es de 0,5%. Bueno, ya dependiendo de su origen, tenemos que los medios de cultivo tenemos lo que son los sintéticos o químicamente definidos, que estos medios se van a formar a partir de productos químicos conocidos como son, por ejemplo, el caldo nutritivo, el agar blando y entre otros más. Y estos son utilizados para estudios metabólicos. Ya en cuanto a los medios de cultivos naturales o químicamente no definidos, pues estos se preparan o se realizan ya utilizando sustancias de fuentes naturales, vegetales o animales. Entonces, según su composición y utilización, los medios de cultivo se van a clasificar en simples, selectivos, enriquecidos, diferenciales, de recuento, de enriquecimiento, de transporte, especiales o altamente selectivos. Entonces, un medio de cultivo que podemos mencionar es el caldo lactosado bilis brillante, el cual posee bilis y esta lo que hace es inhibir las bacterias gram positivas, además de que contiene azúcar lactosa, la cual pues permite el crecimiento de las bacterias coliformes y esto lo hace selectivo para estas. Otro medio de cultivo que podemos mencionar es el agar mannitol salado, el cual pues es un medio de cultivo con el objetivo de aislar
pues selectivamente los estafilococos en muestras humanas y también lo que es la orientación a identificar el Staphylococcus aureus. Bueno, los microorganismos que fermentan el mannitol se manifiesta en el medio de cultivo con una coloración amarillenta. Este medio de cultivo permite lo que es el crecimiento de las bacterias gram positivas, pero inhibe el crecimiento de las bacterias gram negativas. Esto en parte se debe al mannitol. Dentro de su composición tenemos que se compone de pectosas y extracto de carne bovina, que son los suministros, que suministran los nutrientes esenciales. Además de que contiene una concentración de 7,5% de lo que es el cloruro sódico. Otro medio de cultivo que podemos destacar es el triple iron sugar o TIS, el cual es utilizado de forma universal para lo que es la diferenciación de las enterobacterias, y este se basa en la fermentación de azúcares, o sea, de la glucosa, lactosa y sacarosa, y también en la formación de ácido sulfhídrico. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar el incremento o el crecimiento bacteriano? Lo vamos a hacer de la siguiente manera, observando la coloración del medio de cultivo y la formación de gases. Entonces, si tenemos que hay una superficie alcalina y tenemos una profundidad ácida, eso lo vamos a observar con un pico de color rojo y un fondo de color amarillo, que esto se interpreta como que el microorganismo solamente fermenta glucosa. Ahora, si observamos que hay una superficie ácida y hay una profundidad ácida, esto se va a observar con un pico amarillo y un fondo amarillo. Entonces, esto se interpreta como que los microorganismos sí fermentan azúcares, o sea, la lactosa, sacarosa y glucosa. Entonces, si observamos que hay una superficie alcalina y hay una profundidad alcalina, que lo vamos a ver como un pico y un fondo rojo, pues esto nos dice que los microorganismos pues no fermentan azúcares. Si observamos que hay producción pues de burbuja o la ruptura del medio de cultivo, esto significa que los microorganismos pues sí producen gases. Entonces, ya tocando otra parte, vamos a mencionar lo que es la resistencia bacteriana, que esto no es más que la capacidad que poseen las bacterias para poder resistir a los efectos de los antibióticos o biocidas, los cuales pues están destinados a eliminarlas o controlarlas. Entonces, aquí entra la importancia del antibiograma, que este lo utilizamos para conocer la resistencia o la sensibilidad de las bacterias frente a diferentes pues, antibióticos. Y ya finalmente, para concluir, vamos a establecer o a mencionar la diferencia entre un desinfectante y un antiséptico, donde tenemos que el desinfectante no es más que un agente normalmente químico que se utiliza para controlar la población microbiana. Este lo que hace es, este no esteriliza, simplemente lo que hace es reducir la población microbiana a niveles que se consideren seguros según las normas de salud pública, y este se utiliza sobre objetos inanimados. Mientras que los antisépticos, bueno, pues estos están destinados a la eliminación total o la inactivación pues de la población microbiana o de la forma de vida microbiana que exista, y esto pues sí se pueden utilizar pues sobre materia viva como objetos inanimados. Además de agentes químicos, aquí también hay equipos modernos que se utilizan para la esterilización, que aquí podemos mencionar lo que es el autoclave, el horno de Pasteur, entre otros más. Entonces, pues hasta aquí mi intervención. Espero que cada término se haya comprendido de la mejor forma, de forma efectiva, y pues muchas gracias.